Buenas tardes, ¿cómo están? 17 puntualmente. Mercedes, arrancamos con un contacto en vivo y en directo en nuestro noticiero. Exactamente, vamos hasta el aeropuerto. Silvio Petirosi, Leila, adelante. Bueno, en referencia a Mercedes y Aníbal, en lo que tiene que ver con el procedimiento que se estuvo realizando aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirosi, un allanamiento operativo denominado Reis y que tiene como finalidad desbaratar un esquema aparentemente integrado por funcionarios de la DINAC y también de la SENAT para el tráfico internacional de drogas, específicamente envíos de cocaína a España. Hay 4 personas detenidas, entre ellos un militar, otros 3 funcionarios de la DINAC que de hecho ya fueron trasladados hasta la base de la SENAT hace unos minutitos nada más, y recién salía el fiscal Guillermo Sanabria. Tenemos la entrevista con él para escuchar un poco lo que mencionaba acerca de este procedimiento. Bueno. Entendemos que la información nace por parte de una denuncia realizada por la propia DINAC, decía el presidente. Sí, es una información que nace por una denuncia que se hizo y bueno, estamos avanzando ahora en la investigación. ¿Cuántos son los detenidos, fiscal? Hasta ahora tenemos 4 detenidos. ¿Cuál sería la participación de estas personas, fiscal? Todavía no podemos hablar sobre la participación. ¿Y el esquema cómo operaba? Sin dar todavía muchos detalles, ¿cómo operaba el esquema denunciado? Y eso se refiere a la modalidad, sobre eso no podemos hablar todavía, pero sí, básicamente es el envío de cocaína a Europa. ¿Lo que se incautó? Y documentación, objetos personales, entre otras cosas. ¿Y la cantidad de droga incautada durante todo este tiempo de investigación? Y es difícil decir una cantidad exacta porque son varios hechos que estarían... Era un sistema que funcionaba aparentemente, claro, hace tiempo. ¿Cuáles eran los destinos aparte de España? Y países europeos. ¿Estas personas aprovechaban la posibilidad de entrar a zonas restringidas para contaminar maletas o eran maletas especiales las que enviaban? Como dije, eso forma parte de lo que es la modalidad, yo no puedo hablar sobre eso. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estaba operando esta red de envíos? Y también se está investigando eso. Son como digo, varios envíos, es una investigación ya de varios meses. ¿Es verdad que esto inició también por una denuncia que hace el propio director del aeropuerto, de la DINAC? Sí, también tenemos la denuncia que hizo en ese momento, el presidente de la DINAC y también la ministra de la SENAT en su momento. Exactamente, ¿qué dijo en esa denuncia, director fiscal? Y se refiere justamente a los hechos que están siendo investigados del envío tras el aeropuerto por personas que forman parte, que son funcionarios públicos y también de entes privados. ¿Qué otros lugares allanaron, doctor? Residencias y también entidades castrenses. Infantería de Marina, tengo entendido, puede ser. Sí, también. ¿Qué se ha encontrado en esos lugares, fiscal? Y todavía no puedo hablar de eso porque estamos en pleno procedimiento ahora. O sea, no, estoy teniendo reportes, son varios fiscales que participaron y estamos trabajando. Aparte de los detenidos, ¿incautaron algo de las oficinas administrativas? Documentaciones y objetos personales. Informaciones que están en digital. Sí, de todo un poco. Estos Sí. funcionarios son de la DINAC y de la SENAT. ¿Habrían otras instituciones de funcionarios de nombre propio? Forma parte de la investigación, como dije, funcionarios públicos y entes privados. ¿Funcionarios permanentes acá del aeropuerto prestan servicio permanentemente acá en el aeropuerto? Algunos sí. ¿Dónde van a guardar arresto de estas personas? Por el momento van a estar en la SENAT y bueno, vamos a estar viendo después su... La indagatoria sería mañana, doctor. No, hoy ya sería todo eso. ¿A qué se exponen, fiscal, estas personas? Y todo depende del grado de participación, ¿verdad? Es muy amplio la gama de los derechos punibles que están regulados en nuestra ley 1340, de lo que tiene que ver... Claro, o sea, esto está comenzando, o sea, estamos avanzando en una parte más de lo que es la investigación, que son allanamientos. En conjunto con España, ¿ellos pudieron proporcionar algunos También, otros datos? sí, como es una investigación que tiene también la ayuda de nuestros pares en diversos países de Europa. ¿Ya tiene pensado la acusación a estas personas? No, muy pronto es para hablar de una acusación. ¿Envíos que datan desde cuándo más o menos, fiscal? Lastimosamente eso tampoco puedo dar porque forma parte de lo que es la investigación. Sí tenemos una investigación que comenzó hace unos meses sobre diferentes tipos de envíos de cocaína a Europa. ¿Cocaína principalmente? Solo cocaína tenemos nosotros, hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quiénes son los detenidos? Wilfrido Miguel Roa Esquivel, 43 años, funcionario de la DINAC. Eduardo Ramón Bogado Fernández, 49 años, también funcionario de esta institución. Jorge Belizardo Rodríguez Cabrera, 32 años, también funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.
Y Patrocinio Diártega Grance, 46 años, personal militar que se desempeñaba como guía de canes. Estas son imágenes en vivo, el momento de que sacan a los detenidos. ¿Salían ya, Leila? Sí. Primero salieron los primeros dos encapuchados y luego los otros dos también. Los primeros dos fueron sacados por la escalera de uno de los costados acá del aeropuerto y los otros dos ya del otro lado también de la escalera fueron trasladados a la base de la SENAC. Y uno de los detenidos precisamente es el que se desempeñaba como guía del CAN antidrogas aquí dentro del aeropuerto. El Ministerio Público manejando todavía con mucha cautela la información, no quería decir mucho el fiscal, teniendo en cuenta de que hay otros procedimientos también que se están llevando adelante en entidades castrenses, en viviendas particulares también. Hasta el momento son estas 4 personas detenidas, habrá que ver cuál es el resultado también de los otros allanamientos y decía el fiscal. Documentaciones también que se incautaron como evidencias y también los objetos personales de los detenidos, como ser teléfonos celulares y demás. La terminal aérea funciona con total normalidad a pesar del operativo que se está llevando a cabo ya hace varias horas, Leila. Sí, vamos a ir de este lado, a ver, no sé si se puede ver de este lado la oficina en la que se estaba llevando adelante este procedimiento. Que era en la planta de arriba y paralelamente sí, trabajando, operando con total normalidad aquí en el aeropuerto y por la situación que se estaba dando también algunos pasajeros sorprendidos, ¿verdad? Por la cantidad de agentes de la policía, agentes de la SENAT, agentes militares recorriendo, yendo y viniendo con los procedimientos que se estaban llevando adelante, pero paralelamente funcionando con total normalidad aquí en la zona del aeropuerto. Ahora, me llama muchísimo la atención, Leila y Aníbal, el tipo de participación que pudo haber tenido Patrocinio Diarte Grance, de 46 años, personal militar que se desempeñaba como guía de canes detectores de drogas de la SENAT. ¿Eso qué significa? Que él tenía a su cargo el perro que olfateaba los bultos, por decirlo de alguna manera, y eventualmente detectaba la presencia o no de droga. Claro, porque Leila, tengo entendido, ya estuvo alguna vez en ese tipo de prácticas, viendo cómo actúan los perros antidrogas, y el perro apenas percibe la presencia de droga en el lugar que fuese, reacciona inmediatamente. ¿Y cómo hace que...? Como él neutralizaba, por ejemplo, esa reacción del perro, ¿verdad? Porque muchos son entrenados. En el momento que huele, se sientan al lado del lugar donde huelen. Pero evidentemente alguien se percató del accionar de este guía y lo denunció, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Porque habrá visto que el perro reaccionaba y este hombre, el guía, decía... hacía caso omiso, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? O justo cuando pasaban las maletas, no le llevaba ahí al perrito para que... Claro, a lo mejor las maletas ya estaban identificadas. Ignoraba. Claro, ya estaban identificadas y bueno, esas tenían que pasar sin ser olidas por el perro. A ver, está en comunicación con nosotros Francisco Ayala, el encargado de comunicación de la SENAT. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vos, tus compañeros y también la audiencia. Estábamos justamente con Aníbal, con Leila, todavía allí desde el aeropuerto, analizando la participación que pudo haber tenido este adiestrador de can de la SENAT. Él era un guía de canes detectores de droga. O sea, ¿cómo él hacía que el perro no alerte que había una carga en ese bulto específico? No olfateara la... Claro. Sí, bueno, no tiene mucho que ver con el trabajo del perro, tiene más que ver por el acceso que él y las otras personas, funcionarios también de otras instituciones e incluso de empresas privadas, tenían a áreas restringidas que era lo que facilitaba la posibilidad de que ellos puedan cargar los paquetes de cocaína dentro de maletas, ¿verdad? Más que nada eso, no tiene mucho que ver con el trabajo del perro. Generalmente eso ya era algo posterior, que en ciertos momentos dados se organizaban y se realizaba la carga de cocaína dentro de maletas que luego eran colocadas en lotes de maletas que generalmente son los que se van en los vuelos. Entiendo. A ver, Francisco, una puntualización. La droga era cargada ahí en el aeropuerto, en las maletas. Así mismo.
¿Y cómo entrabas ahí? ¿Y cómo entraba? Y eso es lo que justamente, bueno, lo que la investigación logró identificar. Nosotros tenemos recabados los elementos del seguimiento que se estuvo haciendo por varios meses, y justamente por eso estamos identificando en principio a estas 4 personas, pero hay más, ¿verdad? Que son las que en coordinación introducían las drogas hasta el aeropuerto y luego en las maletas dentro de los paquetes o lotes de maletas que generalmente iban en los vuelos, principalmente para Madrid, España. ¿Cuánta cantidad de droga llegaron a enviar? ¿Se sabe? ¿Llegó algún reporte de España? No tenemos certeza nosotros de la cantidad que ya llegaron a enviar. Sí te puedo hablar que desde que se inició la investigación, que es aproximadamente el mes de diciembre o enero de este año, diciembre del año pasado o enero de este año, inicia la investigación, el seguimiento, se logró identificar 2 envíos durante el tiempo de investigación. Uno de estos envíos pudimos alertar a nuestros pares de la policía de España, quienes llegaron a incautar esa maleta. En esa maleta había más de 19 kilos de cocaína. 19 kilos, casi 20 kilos en esa carga. Esa incautación nos puede servir un poco de pauta, digamos, para manejar el volumen. Creemos que sería el promedio que estaban enviando. Ahora la frecuencia con la que hacían todavía no pudimos determinar, pero creemos que con bastante frecuencia se estaba realizando este envío. Y hay que tener en cuenta que en Madrid, en España, 1 kilo de cocaína, su precio base es 50.000 euros. Así que estamos hablando de cargamentos bastante importantes que se estaban moviendo, y logramos determinar la frecuencia. Podemos más adelante ya hablar del volumen promedio de droga que esta gente estaba enviando. ¿Ellos metían la droga en maletas previamente establecidas y preparadas o metían en cualquier maleta de cualquier pasajero que tomaba ese vuelo? No, maletas establecidas exclusivamente para ese fin y coordinadas, por supuesto, también con los destinatarios. O sea, acá también se tiene que tener en cuenta que este esquema que ahora está siendo intervenido, vamos a decirlo, es el esquema encargado de enviar la droga por tener justamente la facilidad de acceder a zonas restringidas del aeropuerto. Pero la investigación está abierta porque también tenemos que llegar hasta los dueños de la carga. Ellos no eran los dueños de la carga. Obviamente. Y también los destinatarios, que eso ya vamos a trabajar con la policía, o sea, de hecho que ya se está trabajando con la policía de España, porque esta gente hacía los envíos en coordinación con personas ya que aguardaban en territorio español. O sea, la droga llegaba a maletas, iba a ¿qué sector dijiste, Francisco? El sector de áreas restringidas, principalmente la y allí era, digamos, reacomodada. Carga de maletas y encomiendas. Toda esa zona que generalmente solamente ciertas instituciones y ciertas personas tienen acceso a esa zona. Y ahí era reacomodada, digamos, mejor ocultada para que pasen los controles españoles, digamos. Sí, así mismo. Tenemos nosotros informaciones de cómo ingresaba y todo eso, pero estamos todavía manejando con cierta reserva algunas cuestiones, porque si bien ya hay 4 detenidos, los objetivos son muchos más, o sea, son más personas. Y creemos que con los elementos que incautamos hoy, principalmente los teléfonos celulares de todas estas personas involucradas, vamos a tener más elementos para poder conectar a estas otras personas a quienes ya tenemos a nivel investigativo en la mira, pero que necesitamos algunos elementos más para poder llegar a disponer la captura de él. Lo que no me queda claro, Francisco, es cómo es que ellos hacían volar una maleta sin que ésta esté rotulada a nombre de una persona, porque una maleta sola no viaja. Alguien tendría que haber prestado su nombre, o a nombre de alguien tuvo que haber ido esa maleta para que efectivamente pueda ser trasladada en avión. ¿Alguien pudo haber sido cómplice que viajaba en ese mismo vuelo?
justamente son los elementos que estamos manejando. De hecho que acá hay una logística importante y estamos hablando de colaboradores tanto que operan en el aeropuerto como también personas de afuera, ¿verdad? Y por eso es que muchos detalles de repente yo no puedo todavía comentarte, pero hay una logística importante que se articulaba y que se movía a la hora de organizar estos envíos. Me acuerdo de aquel caso que tiene ya unos años en donde una mujer paraguaya que viajó a España, llegó allá, le revisaron y tenía droga. Ella dice, no, a mí me abrieron la maleta. Esta droga no es mía. Y también hay personas procesadas por ese caso. Pero a ella le había sorprendido eso. No, absolutamente. Acá lo grave justamente es que la mayoría de estas personas involucradas son realmente quienes tienen una alta responsabilidad en lo que respecta al control, ¿verdad? Al control de cargas, encomiendas y la seguridad misma del propio aeropuerto, ¿verdad? Y que el crimen organizado esté teniendo a disposición una estructura dentro mismo del principal aeropuerto paraguayo. Es terrible, es un nivel de corrupción y de deslealtad terrible. Terrible, realmente, bien lo dijiste, Francisco, terrible. Los 4 detenidos van a la base de la Senat, ¿no? Sí, todos ya se encuentran en este momento en la base de la Senat a disposición del fiscal del caso. Gracias, Francisco. Dale, a las órdenes. Leila, ¿terminó el operativo en el aeropuerto? Sí, de aquí ya se retiraron todos. Se retiró el fiscal, se retiraron también los funcionarios de la Senat, los agentes policiales. Y bueno, ahora ya nada más continúan las despedidas de los familiares que ya van a abordar su avión. Entonces, funcionando con total normalidad acá en la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi. Lo único que yo les recomiendo es que marquen muy bien su maleta, identifiquen muy bien su maleta, sellen, no sé, y ¿cómo es que el embalaje? Envolvés. No, es tan ecológico eso, envolver en plástico. Ay, no sé, pero antes que me abran la maleta y me carguen justamente droga, por ejemplo, no quiero tener esa sorpresita al llegar a destino. Pero imagínate la manera en la que hacían ese trabajo, prácticamente pasaba desapercibido. Pero esto es terrible. En el mismo aeropuerto usaban como base de operaciones de la organización para cargar la merca, como le dicen. Y hacían uso de la capacidad y el poder que le daba ese cargo para acceder a zonas muy, muy restrictivas para el resto del funcionariado. Lo que habría que saber, no sé si hay alguna autoridad, Leila, no creo que a esta hora esté más, el rango de estos funcionarios de la DINAC. Porque funcionarios de bajo nivel no creo, de menor rango, no creo que sean, ¿verdad? Bueno, eso seguramente vamos a conocer más adelante. Gracias, Leila. Hasta luego, hasta luego.